Tengo el gusto de saludar nuevamente a Tiago Rodríguez. Tiago es doctor en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política. Es profesor asociado del Instituto de Estudios Estratégicos de la Universidad Federal Fluminense. Ha escrito varios artículos y varios libros sobre el tema de seguridad y defensa. Tiago, es un gusto tenerte de nuevo en este espacio. El gusto es todo mío, siempre. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el próximo 2 de octubre, en muy pocos días, Brasil tendrá elecciones presidenciales. Es muy probable que esta sea la primera vuelta en la que el actual presidente Jair Bolsonaro disputará la presidencia con Luis Ignacio Lula da Silva. Estos son los dos candidatos más opcionados para pasar a una segunda vuelta que se llevaría a cabo el 30 de octubre. Y quiero que comencemos este diálogo, Tiago, preguntándote acerca de la situación actual social y económica de Brasil después de 2 años muy duros, 2 años muy difíciles de pandemia. ¿Qué nos puedes decir sobre la situación de empleo, sobre la situación de violencia, criminalidad, hambre, que son de alguna forma factores que inciden, digamos, en los resultados de las próximas elecciones? Seguramente, sí, son factores muy importantes porque hubo una peora significativa de los niveles de empleabilidad y, claro, como consecuencia directa, un aumento expresivo de las personas que viven abajo del nivel de miserabilidad, ¿no? En pobreza absoluta, ¿no? El hambre, que era un problema, que es un problema histórico de Brasil, había sido no totalmente superado, sino bastante disminuido en la primera década de este siglo, pero ha vuelto a crecer, ¿no? Y a crecer muchísimo. Entonces las escenas que ya no eran, no solían pasar de gente buscando comida en basureros, por ejemplo, se convirtió en una de las peores o de las quizás más trágicas imágenes de este periodo de Brasil, del periodo de la pandemia y del periodo del gobierno de Bolsonaro, ¿no? Porque seguramente la pandemia ha colaborado para el cuadro general de dificultad económica brasilera. Eso sí, sin dudas. Pero también ha contribuido muchísimo la política económica del gobierno, que fue una política económica comprometida con un arreglo macroestructural, macroeconómico, basado en una liberalización económica muy intensa y sin aportes de inversión en temas clave para el desarrollo, como ciencia y tecnología, por ejemplo, y infraestructura, ¿no? Son incluso algunas de las categorías que más sufrieron impactos, ciencia, tecnología y infraestructura, desde que Bolsonaro empezó su gobierno en 2019. O sea, hubo un año de gobierno Bolsonaro antes de la pandemia, ¿no? Entonces el gobierno Bolsonaro no coincide totalmente con la pandemia y siguió a un gobierno de 2 años de Michel Temer, que fue el presidente que sucedió a Dilma Rousseff después del impeachment en 16. O sea, no es algo totalmente nuevo, es un proceso que, sin embargo, fue profundizado en los años pandémicos. Entonces, la tasa de desempleo ha alcanzado el 12% de la fuerza de trabajo brasileña, con un nivel enorme de subutilización, de subempleo y de informalidad en la economía. O sea, un crecimiento muy importante en todos los segmentos de trabajadores. Pero, como siempre, el peso más grande cae sobre las clases populares. O sea, eso tiene que ver incluso con
cuestiones directamente relacionadas, como la violencia urbana, el nivel de personas que volvieron a vivir en las calles, o sea, a la población de personas en situación de vida callejera ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. Entonces, muchos negocios cerrados y muchos negocios cerrados por la pandemia y también por el proceso de liberalización de segmentos importantes como de la construcción civil y de la construcción naval. Quiero ahora preguntarte por el tema de la polarización, ¿sí? ¿Qué tanta es la polarización en Brasil? ¿Qué tan dividida está la población? Y esto también para preguntarte por las encuestas más recientes. ¿Qué es lo que señalan estas encuestas? Tenemos en Brasil algunas agencias de encuesta que son las más importantes y las consultas son semanales, ¿no? Entonces, todas las semanas salen nuevos números y son más o menos 4 empresas a nivel nacional que promueven estas encuestas. Y los números, hay algunos cambios, hay alguna oscilación, pero en general están más o menos iguales, ¿no? Y indican que Lula sigue líder, ¿no? En primer lugar, con entre 43 y 45% de los votos, que más o menos significa el 50-51% de los votos válidos, o sea, de los votos válidos que se cuentan, ¿no? Que no sean los votos anulados o los votos que no entran en la cuenta, ¿no? del coeficiente electoral. Y Bolsonaro está estable también entre el 32-35%, como 10 puntos percentuales más bajo que Lula. Los otros, ¿no? Siguen muy bajos, como Ciro Gómez, por ejemplo, que es un candidato importante, que no pasa de los 10%, y Simone Tebet, que es una senadora, representante del agronegocio, y que está alrededor del 7%. Entonces, hay un desnivel muy grande entre los dos primeros y los otros, ¿no? Lo que indica, como tu pregunta ya planteaba, un grado de polarización importante, ¿no? Importante. Y si hay algo importante, creo, que se puede sacar de esta década eh, de tanta convulsión, ¿no? Social, política, es que las polaridades y los problemas graves a nivel social, político y también ideológico que hay en Brasil quedaron muy claros, ¿no? A la vista de todos. O sea, Brasil vivía eh, desde el siglo XIX, pero principalmente desde comienzos del siglo XX, eh, pensaba a sí mismo como un país armónico y un país pacífico, ¿no? Estos son elementos clave de un mito de la nacionalidad brasileña, de la brasilidad, que fue construido en la dictadura de Getúlio Vargas en los 30, un mito de nacionalidad que se basaba justamente en valores como este, valor de la solidaridad, valor de la compasión, de la armonía, de las razas, que era una manera de disfrazar, de ocultar las profundas divisiones sociales, económicas y raciales que siempre hubieron en la historia brasileña. O sea, una historia que es de verdad muy violenta, pero que la historia oficial brasileña la recontaba como si fuera muy pacífica y ordenada. Y se espera que haya más violencia en el día de la elección, de la primera vuelta y entre las dos vueltas, si hay dos vueltas, ¿no? Porque lo que se espera es que Bolsonaro ya ha dado todas las señales posibles que no aceptará el resultado, ¿no? Como una versión tropical de Trump. Pasemos ahora al tema de las noticias falsas.
Y esto lo pregunto precisamente por el papel que tuvieron estas noticias falsas en las pasadas elecciones presidenciales, las de 2018. ¿Cómo está el país en este momento frente a ese asunto? En 2018, las noticias falsas, las fake news, fueron cruciales para el resultado electoral, ¿no? En aquel momento, digamos, la población brasileña, la ciudadanía, era completamente virgen para enfrentar este tema, ¿no? Entonces, una sociedad muy conectada, ¿no? Entonces, a los social media y principalmente con las aplicaciones de celular para comunicación, muy conectada, el tiempo todo, ¿no? El número de teléfonos celulares en Brasil es impresionante, se calcula que hay como 2, 3 veces la cantidad de personas en Brasil, o sea, que es el nivel de celulares, ¿no? Entonces, y prácticamente todos con acceso a la Internet o algún tipo de conexión. Entonces, en 2018, las noticias falsas fueron un arma electoral potente que la campaña de Bolsonaro supo utilizar muy bien. Y la campaña del Partido de los Trabajadores, Lula estaba en la cárcel, entonces Fernando Haddad, ¿no? Fue elegido como el nombre para suceder a Lula en la fórmula electoral. Ellos o no pudieron eh, responder a la altura, ¿no? Entonces los ataques fueron muy fuertes, con las historias más descabidas, más surreales, pero que eran aceptadas porque había en una parte importante de la población un terreno ya preparado para aceptar noticias escandalosas sobre los partidos de izquierda o los partidos progresistas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en 2018 Lula estaba en la cárcel y la operación Lava Jato aún era considerada una gran operación que había cambiado la vida nacional para mejor, ¿no? Después, sí, hoy en día casi todas las condenas que salieron de la Lava Jato están anuladas, ¿no? Por prueba de que fueron parciales. O sea, que los magistrados estaban actuando en colaboración, ¿no? Con la acusación. Entonces, había una armación, ¿no? Para salir las condenas. Entonces, era un otro momento, ¿no? Entonces, fue muy importante. Hoy en día, sí, hay muchas noticias falsas. Sin embargo, la ciudadanía, los medios, incluso la prensa, ¿no? La prensa más tradicional, ya está mucho más preparada para enfrentar esa situación. Entonces, hay problemas. Sin embargo, no tienen el mismo rol y el mismo peso que tuvieron en 2018, ¿no? Otro de los temas que sobresalen en estas elecciones es el papel de las Fuerzas Armadas. Los militares incluso van a tener un protagonismo casi que inédito en la supervisión de las urnas electrónicas. Es un mecanismo que funciona en Brasil desde hace 25 años, hace un poco más de 2 décadas, pero que en los últimos meses ha sido criticado y ha sido cuestionado por el mismo Bolsonaro. ¿Qué mensaje envía el presidente actual a la población con esta medida? El mensaje es el mensaje que quiere enviar, que el proceso electoral está, está maculado, o sea, está contaminado por una conspiración abstracta, ¿no? Que va desde la izquierda o las izquierdas, el comunismo, ¿no? Que hoy en día en Brasil sirve como un sello para designar, para nombrar a cualquier persona que sea contra Bolsonaro, ¿no? Entonces, comunista es todo, ¿no? Cualquier persona, si la persona es a favor de las vacunas,
es comunista. Si es una persona que considera importante los derechos de minorías, es comunista. O sea, algo parecido que pasa también en otros lados, como Colombia y otros países, o Estados Unidos. No es una excepcionalidad brasilera, pero está muy fuerte. Entonces, el mensaje de Bolsonaro, ya desde hace tiempo, es un mensaje que el proceso está contaminado por fuerzas abstractas, fuerzas que no se nombra, que están contra él, ¿no? Y él sigue haciendo declaraciones que si no gana en primera vuelta es porque las elecciones fueron robadas. O sea, él es claro que sabe que no va a ganar, ¿no? En primera vuelta. Y quizás sea ya derrotado en primera vuelta, porque en términos matemáticos hay la posibilidad que Lula gane en primera vuelta, ¿no? Pero todas las encuestas indican que si hay una segunda vuelta, sería más o menos 55, 58 Lula, 35, 38 Bolsonaro. O sea, él no ganaría mucho más votos de los que ya tiene. Quiero que cerremos esta conversación con una pregunta que de alguna forma tú ya has respondido anteriormente y es sobre, digamos, probablemente habrá una segunda vuelta. ¿Qué crees tú que suceda en ese escenario? Si en ese escenario vamos a tener a un presidente alineado con unas ideas de izquierda como, y que se alinee con otros países de la región como Chile con Boric o como recientemente Colombia con Gustavo Petro. ¿Qué crees tú que va a pasar en esa segunda vuelta si la hay? ¿Y cómo crees que cada uno de los candidatos, digamos, suponiendo diferentes escenarios o dos escenarios, cómo crees tú que cada uno de esos candidatos va a reaccionar si gana su contrincante? Una parte de la respuesta que, bueno, desde el punto de vista formal, eh, todo indica que Lula sale vencedor, ¿no? Si no en primera vuelta, en segunda vuelta. Es muy consistente, ¿no? El histórico de las encuestas nacionales en los últimos meses. O sea, Bolsonaro no ha crecido, está estagnado, y Lula, se puede decir también que está estagnado, pero 10, 15 puntos más que Bolsonaro, ¿no? Casi lo suficiente para que gane en primera vuelta. Entonces, las encuestas de segunda vuelta también, de intención de voto, indican a Lula. Este desde el punto de vista, bueno, común y corriente, o sea, si nada pasa. Sin embargo, como había comentado, se espera reacciones. Y ahí hay dos escenarios, ¿no? Un escenario de una ya, ¿no? Ya indicada no aceptación de Bolsonaro del resultado, que genere, ¿no? Que genere una sublevación de grupos armados bolsonaristas o de partes de grupos del sistema de seguridad, o sea, de las policías estatales, que son policías militares, donde Bolsonaro tiene mucha fuerza, o incluso de parte de las Fuerzas Armadas. Esto sería el escenario golpista, ¿no? Que Bolsonaro convocara una sublevación y que sectores importantes armados, ¿no? Civiles armados o militares armados, eh, reaccionaran respondiendo, digamos, al apelo de Bolsonaro. Este sería el escenario más dramático. Un otro escenario sería, bueno, Bolsonaro no acepta los resultados y la sublevación es una sublevación no organizada, es una sublevación puntual, es una sublevación de violencia política más o menos aislada, aunque a nivel nacional, ¿no? Que seguramente va a traer muertes y va a traer muchos problemas, pero que no es algo concertado, no es algo arreglado, ¿no? Porque me parece que este es el escenario más propicio, ¿no? Es el escenario que parece, en mi opinión, más seguro, porque
parte sustancial de las fuerzas políticas brasileñas, de centro, de izquierdas e incluso de las derechas más tradicionales, no aceptan a Bolsonaro. Y una parte importante del gran capital brasileño tampoco, ¿no? O sea, eso es una parte importante de la respuesta a nivel nacional, doméstico, de política interna, ¿no? O sea, hay un rechazo a Bolsonaro y a su grupo, ¿no? Desde una parte importante de las fuerzas políticas y de las fuerzas económicas. Bien, porque la industria nacional ha perdido mucho, ¿eh?, en el gobierno Bolsonaro, parte del agronegocio también, el comercio, bueno, y las fuerzas económicas que apoyan a Bolsonaro son fuerzas muy particulares, es una parte del agronegocio, el agronegocio más predatorio, o sea, el agronegocio que avanza sobre la Amazonia, el agronegocio destructor del medio ambiente, que no es todo el agronegocio, ¿no? Y la parte una parte del segmento comercial, del mayoreo, ¿no? De baja calificación profesional y de baja inversión, ¿no? O sea, son grandes grupos de comerciantes muy ricos, pero que no tienen expresión económica, tampoco tradición entre las élites. Entonces, es una explicación local. Y a nivel internacional, Bolsonaro es un paria internacional, ¿no? O sea, los Estados Unidos y la Unión Europea ya han dado indicios y muy claros, muy obvios, que no van a reconocer cualquier resultado que no sea un resultado democráticamente consolidado en Brasil. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por presentarnos este completo panorama previo a las elecciones en Brasil y estaremos muy atentos desde Colombia a los resultados. Recibe un saludo.